Sí, un acuerdo que consensúa una nueva regulación de jubilación parcial y activa para hacerla más atractiva y mejora la compatibilidad del empleo y la pensión. Se reconoce un incentivo adicional por cada 6 meses de demora a partir del segundo año y su compatibilidad con la jubilación activa. También establece coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones penosas o peligrosas. En este caso, la ministra Saiz ha manifestado que llevaban muchos meses trabajando en ello, que se ha alcanzado finalmente ese acuerdo entre patronal y sindicatos y que es beneficioso tanto para los jubilados de hoy como para los jubilados del mañana. En todo lo que tiene que ver con la jubilación, como saben, en nuestro país había una regulación ciertamente estricta, o restrictiva, mejor dicho, en esa transición entre trabajo y pensión, en esa compatibilización entre trabajo y pensión. Y bueno, pues esas puertas que estaban cerradas con este acuerdo se abre el abanico de posibilidades para esa salida progresiva del conjunto de trabajadores y trabajadoras del trabajo transitando hacia la jubilación. Vamos a resumirles esta reforma de las jubilaciones de una forma más visual para que sea más entendible para todos ustedes. Se trataría en este caso de realizar diferentes medidas para alargar así la vida laboral más allá de esos 65 años, de esa edad legal fijada en la jubilación. Para aquellas personas que alarguen esa jubilación habría una serie de incentivos y en este caso serían el primer año obtendrían el 45% de la pensión de jubilación, a partir del segundo año de demora en ese retraso de su jubilación el 55% de la pensión y así sucesivamente se iría ampliando hasta alcanzar el 100% una vez superados los 5 años que demoren su jubilación. Esos incentivos en cuanto a aquellas personas que decidan alargar esa jubilación y que realicen esa jubilación activa, es decir, que demoren esa jubilación y que trabajen de forma activa. Pero también estaría la jubilación parcial, es decir, aquellas personas que quieran jubilarse antes de esa edad legal se pueden jubilar hasta 3 años antes, hasta ahora estaba fijada en 2 años antes. Esto quiere decir que a partir de los 62 años ya se podrían jubilar y podrían trabajar, pero eso sí, con una reducción de jornada que también establece unos límites porcentuales y esa reducción de jornada también sería progresiva. De esta manera, los objetivos son conseguir que se alargue esa vida laboral y que la salida profesional sea más escalonada. Gracias, Nerea. Hablamos con Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Hola, Pablo. Hola, buenos días. Buenos días, pues precisamente hace unos días hablábamos de este tema, porque era un tema que el Gobierno se había planteado, que quería cerrarlo antes de que llegara agosto y ha sido ahí, pues justo ya tocando el 31 de julio, es cuando lo anunciaba el presidente, que se había llegado a ese acuerdo tripartito, que lo destacamos porque en todos los temas laborales estamos viendo que está siendo difícil conseguir que todos los agentes sociales estén de acuerdo. Eso para empezar. Pablo. Sí, yo creo que el primer elemento que hay que tener en cuenta, no es el único, la reforma laboral del 21 también fue acordada tripartitamente entre patronal y sindicatos, pero en todo caso sí que hay que poner en valor que el acuerdo es un acuerdo conjunto de empresarios, de sindicatos, trabajadores y también con la presencia lógicamente del Gobierno porque es el sistema público de pensiones, de seguridad social. Es un elemento importante, ¿no? Y más en estos tiempos pues implica que sigue habiendo aspectos en los que prima la búsqueda de una solución. Bueno, pues vamos ya con lo que es el contenido de ese acuerdo, que por un lado incentiva a quienes quieran continuar trabajando, por otro se flexibiliza para quien quiera tomar la decisión antes. ¿Cómo lo valora, Pablo? En efecto, se trata de de un retoque de aspectos de seguridad social, fundamentalmente centrado en lo que han señalado vuestros compañeros, ¿no? Por un lado, ajustar lo que es la jubilación y la compatibilidad con el trabajo, es decir, la posibilidad de permanecer trabajando más allá de la edad de jubilación, posibilitar la compatibilidad entre ser pensionista y estar trabajando. Eso pues ha requerido, tiene una serie de ajustes que vienen en esta norma. Se incrementan fundamentalmente los incentivos. Junto con eso había un elemento que nosotros planteábamos que era volver a una jubilación parcial. Se había empeorado en los últimos años, en la última década, y queríamos recuperar. Bueno, la recuperación no ha sido toda plena que hubiéramos deseado, pero efectivamente se ha avanzado. Habrá la posibilidad de una jubilación parcial 3 años antes de la edad ordinaria de jubilación, limitada, como estaba antes, y eso pues permite también, sobre todo permite la idea de que las personas a medida que cumplamos años podamos compatibilizar el trabajo con la pensión, bien antes de la edad de jubilación o bien con posterioridad. Hay que ajustar nuestro trabajo y nuestra pensión
a edades más avanzadas que tenemos muchos, ¿no? Que van teniendo muchas personas. Ese es uno de los elementos que en Seguridad Social hoy ha tenido un ajuste y permanentemente desde el año 2001 se va ajustando en una mayor flexibilidad de la jubilación y las pensiones. Y junto con eso hay un elemento también habéis señalado que es la incorporación de indicadores para los coeficientes reductores en trabajos tóxicos, peligrosos o penosos. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo en qué elementos convierten un trabajo en peligroso, tóxico, penoso y que implica una mayor mortalidad. Por tanto, hay que hacer un análisis objetivo de bajas, enfermedades comunes, accidentes de trabajo y todo eso bien pormenorizado para poder tener unas bases, digamos, científicas u objetivas y poder acudir a jubilaciones de edad más reducida para estos colectivos. Hay alguna cosa más como el bonus en materia de siniestralidad laboral para las empresas o un pequeño beneficio que se recupera un coeficiente que había multiplicador para los fijos discontinuos en temas de pensiones. Bueno, son cuestiones quizás no tan relevantes, pero sí son cuestiones que terminan de ahormar, ¿no?, el sistema de jubilación en nuestro país por ahora. Pablo, volviendo sobre el tema de los trabajos peligrosos, de hace unos días hablábamos de ampliarlo a profesiones como camareras de piso, cuidadoras de personas mayores, que hasta ahora no estaban contemplados en esos trabajos potencialmente peligrosos. ¿Este nuevo baremo haría incluir esas profesiones que ustedes reclamaban? A ver, nuestra pretensión es esa. Nosotros lo que deseábamos era elevar el tiro, es decir, no entrar en un debate de qué profesión en concreto pueda serlo o no, porque ahí lógicamente surgen agravios comparativos muy importantes, pero sí ponernos de acuerdo en una serie de indicadores, de parámetros, de elementos que nos den la pista de dónde hay un problema de salud, derivado de la edad y derivado del propio tipo de trabajo. Esta reforma, vamos a ver cómo queda plasmada por escrito, hay que ver los textos legales. En principio, este acuerdo sí que ahonda por primera vez en tener unos indicadores objetivos que nos digan número de bajas, número de procesos de incapacidad temporal, sea por enfermedad común o no, en qué patologías y de qué manera eso se vincula con el tipo de profesión. De alguna manera nos permitirá un aparato, un anclaje justificativo de por qué esas profesiones deben tener unos coeficientes. Es verdad que esos coeficientes conllevan una mayor cotización por parte de empresas y trabajadores para poder acceder a jubilaciones más tempranas. Pero bueno, es algo que tendremos que abordar. Pues Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical de Comisiones, gracias por habernos dedicado estos minutos en Aquella Hora. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Bueno, los transportistas también piden esa jubilación anticipada por el tipo de trabajo, un trabajo que, por cierto, no quiere realizar mucha gente. Bueno, pues ¿cómo valoráis este acuerdo? A mí me parecía positivo, como siempre decimos, que el acuerdo haya sido entre sindicatos y empresarios y gobiernos, a que echen mano de la concertación social y no de las reformas unilaterales. Es verdad que España necesita un periodo de transición porque cada vez se va a necesitar más mano de obra para pagar las pensiones de aquellos cuando nos hagamos mayores, y que realmente hay parte del mercado laboral en el que personas de 65 años quieren y pueden seguir trabajando, por eso me parece bien la compatibilización, pero es verdad que esto crea jubilados de primera categoría y de segunda, porque hay profesiones en las que son estas penosas, en las que no se va a poder llegar de ninguna de las maneras. Pero yo creo que en España tenemos otro problema, que han ido bajando los números, los datos, pero sigue existiendo, que en el año pasado se prejubilaron antes de 65 años casi medio millón de personas, afectados o por los ERES o por los despidos colectivos del sector bancario, y tenemos en nuestros domicilios a personas muy jóvenes con capacidad para trabajar y que tienen una dificultad para encontrar empleo a los 57, 58 o 59 años. Así que estaría bien también que esa parte, yo entiendo la flexibilización, entiendo que vamos hacia un nuevo modelo económico y que tiene que ser así, que hay que aprovechar las capacidades de todo el mundo, el rendimiento de todo el mundo, cuando además vamos envejeciendo mejor, pero tenemos un problema de paro en personas mayores, menores de 65 años y mayores de 55, que también habría que ponerse manos a la obra. A mí me parece muy positivo el acuerdo, por supuesto, entre todas las partes, y que a una determinada edad, igual que antes veíamos a la mujer con 40 años que era ya una señora, y ahora ves una mujer de 50,
Estamos estupendas. Y estamos estupendas. Me refiero que esa calidad de vida, esos hábitos de vida saludables nos hacen llegar a una edad en muchas mejores condiciones físicas y cognitivas. Y hay mucha gente que con 65 años, según la profesión, no se ve para jubilarse, porque se ve que tiene mucha capacidad todavía para ser una persona, a mí la palabra productiva relacionada con persona no me gusta, pero una persona que aporta mucho valor a la sociedad con su trabajo, ¿no? Y hay gente que además, al jubilarse a los 65 años, las personas que se han dedicado con esa vocación, el personal sanitario, igual un abogado, que han dedicado su vida, ¿no?, con tantas horas de trabajo, de repente de un día para otro ven que se les acaba aquello con lo que se identificaban y que les producía mucho placer, además de mucho trabajo. Entonces, el que uno pueda jubilarse poco a poco, decidir cuál es su momento, porque igual tu edad no son los 65, pero son los 66, te hace falta un año más. El que tengas esa libertad para poder hacerlo tanto por debajo como por encima, me parece que nos ayuda a mantener mucho la dignidad esa profesional y no verte de repente por un número que marca tu carnet de identidad apartado de todo aquello que ha sido esa vida que a mucha gente le ha generado mucha satisfacción. Yo quiero decir una cosa, es que se está presentando este acuerdo como revolucionario, nada más lejos de la realidad. Cualquier espectador que nos está oyendo, por ejemplo, mayor de 65 años, que esté trabajando y compatibilizando su trabajo con su pensión, sabe que le están dando el 50% de su sueldo de pensionista. Es decir, esto no es revolucionario, esto es exactamente lo mismo. Ahora bien, quiero decir una cosa. Durante el mandato del Partido Popular, con Rajoy como presidente y como Fátima Báñez, que ahora es directora o presidenta de la Fundación de la COE, Fátima Báñez, como ministra de Trabajo, se planteó este acuerdo hasta llegar al 100%. El Partido Socialista se resistió absolutamente para hacer cualquier tipo de acuerdo con Báñez y negó esto que ahora lo bendice de una forma tan espectacular. Es absolutamente cierto. A mí me parece un acuerdo positivo, sobre todo positivo para la gente, porque es una vergüenza que en un país con una esperanza de vida de 85 años, que fíjate lo que hay que dar todavía a muchísima gente, después de los 65, 20 más, les manden a casa a hacer bricolaje. A mí me parece una auténtica barbaridad. Por tanto, es una buena decisión. Solamente digo una cosa, ¿quién va a pagar esto? Porque cuando se hace un acuerdo como este, hace falta que haya al lado una expectativa económica que diga, lo vamos a financiar de esta forma. Si ahora las pensiones tenemos dificultades a fin de cada mes, a fin de cada ejercicio, para pagarlas, ¿qué será cuando todo esto se venga aquí y que nos llueve del cielo el maná, ni muchísimo menos? Estamos haciendo probablemente algo que probablemente también no podemos pagar. Bueno, yo creo que al revés, que estamos alargando la capacidad de contribución de los trabajadores. Pero eso hay que pagarlo, ¿eh? Ya, claro, estoy diciendo lo que está, hay que pagarlo. Pero en teoría, cuanto más gente contribuya en su trabajo, más se recaudará. A mí también me gustaría recordar que la caja de las pensiones en España está en una situación estable, por lo menos por ahora. Hemos pasado épocas muchísimo peores, que no digo yo que no venga otra crisis y luego de repente esto se rompa, pero estamos en un equilibrio presupuestario todavía claro. ¿Y cómo se soluciona que no haya una crisis por financiación de la tercera edad? Pues con más personas trabajando en este país. Necesitamos personas trabajando en este país. Y luego hay otro aspecto que te quiero decir, Carmen. Facilitemos que entren personas para trabajar. Estoy de acuerdo, pero recordemos que todo esto, toda esa caja, ya ha sido traspasada al País Vasco, ¿eh? Y ahora mismo se le va a trasladar a Cataluña. Eso no lo sabemos aún. No, pues, bueno, eso lo imaginamos, por pero lo menos no lo sabemos. se ha prometido o se ha acordado para traspasar a Cataluña. Es decir, tenemos 3 o 4 territorios de nuestro país absolutamente exentos de este tipo de planteamiento. Por tanto, cuidadito a la hora de bendecir a un santo que probablemente no tenga ni corona. Pero lo que estarás conmigo, yo creo que realmente hace falta una flexibilidad por lo que tú estabas diciendo, porque a lo mejor de repente... Que soy un entusiasta de eso. Claro, lo decía Patricia, claro, hombre, si estás trabajando, descargando camiones, pues a los 60 años estás reventado o reventada, pero si estás en un trabajo en el que te gusta, que es vocacional y que puedes seguir trabajando, probablemente dejar un tiempo de flexibilidad para elegir más o menos cuando tú te quieres jubilar, ¿no? O que se pueda hacer parcialmente. A mí me parece que hay mucha gente que a lo mejor no puede seguir el ritmo porque estamos ya mayores, pero a lo mejor parcialmente sí, y eso sigue dando una riqueza personal y una riqueza al país, ¿no? De intelectual y de experiencia. Pero que se sepa esto, con esto que hay termino. Que pagarlo, sí. Que se sepa esto, que esto ya existe.